Los arcaísmos del siglo XXI. La historia no solamente es paradójica, sino irónica. Parece que conjuga ironía y paradoja. En pleno siglo XXI volvemos a los arcaísmos muy parecidos a los que se dieron durante el siglo XVIII. Es un retorno al siglo decimonónico. Inclusive podemos ir más atrás. Hemos llegado de manera sorprendente a una atmósfera parecida a las cruzadas, a las guerras santas. El presidente de Argentina se considera un Moisés que ha subido al monte y ha recogido las tablas, y esas tablas tienen que ver con su ley ómnibus, y como ha sido rechazada, se siente traicionado, como si fuese una traición a Dios o al intermediario de Dios. Pero no es el único caso, y tampoco de este lado, que desde el sentido común se llama derecha o ultraderecha, estas posiciones ultraconservadoras que han aparecido. También del otro lado, del lado progresista, han aparecido los mesiánicos, los misioneros políticos, los mesías del siglo XXI, que han convertido la promesa, la salvación, en una especie de regocijo de la demagogia, de la retórica neopopulista. La pregunta es: ¿por qué retornamos a arcaísmos, a imaginarios arcaicos? ¿Cuál es la razón? ¿Se ha agotado el imaginario moderno? Obviamente, hace tiempo que se renunció al iluminismo, es decir, a la crítica. Inclusive cuando quiso abrir la escuela de Frankfurt en las versiones de Horkheimer y Adorno, el iluminismo del iluminismo, la crítica de la crítica, inclusive en ese caso, si bien se destacó la propuesta que parece y parecía pertinente, no se la asumió. Nadie se hizo cargo como tarea además práctica, no solamente teórica, es decir, como una especie de praxis, una retoma de la praxis que reanimara a las sociedades y liberara la potencia social creativa de las sociedades. A lo que se ha caído es a lo mismo, a una suerte de renuncia, a un retroceso y una regresión, que puede ser parte, como hemos dicho, de un agotamiento ideológico. Nos acordemos del libro de Jürgen Habermas, Problemas de legitimación del capitalismo tardío, que en definitiva quiere decir problemas ideológicos del capitalismo tardío. Cuando la ideología se hace trizas, no hay legitimación posible. Entonces, en este contexto, es de esperar que se suceda esta regresión, este retroceso, este retorno a los arcaísmos. Antes dijimos que es inadecuado usar categorías como izquierda y derecha, no solamente por su historia y por su etimología, que corresponde al escenario del Congreso de la Revolución Francesa, donde se sentaban a la izquierda los jacobinos y a la derecha los girondinos, olvidándose de lo más radical que era la montaña, los que se sentaban en la galera. Entonces, no correspondía, inclusive desde el punto de vista de su memoria
de lo que ocurrió, de la memoria del acontecimiento, hablar de izquierda y derecha. En todo caso, en la medida que se convirtió en sentido común, la izquierda y la derecha, que correspondían a contextos específicos, a contextos ideológicos, políticos específicos y también sociales y económicos específicos, que tienen que ver básicamente con las primeras crisis de la crisis orgánica y estructural del capitalismo, que es intermitente. Entonces, en ese sentido, hemos asistido, pues, obviamente, a conformaciones desde la perspectiva del sentido común de versiones políticas, ideológicas de izquierda y versiones políticas e ideológicas de derecha. Sin embargo, estas situaciones antagónicas han ido desgastándose a tal punto que no solamente han aparecido centros izquierdas y centros de derecha, sino que han terminado acoplando a izquierdas y derechas en una especie de círculo vicioso del poder, donde la rotación es pendular. En consecuencia, no solamente hay un agotamiento ideológico, también podríamos hablar de un agotamiento moral, sino que también hay un agotamiento de las categorías. Inclusive podemos hablar de los conceptos, hay un agotamiento conceptual, en la medida que determinados términos se han venido repitiendo hasta el desgaste y determinados conceptos se han venido repitiendo hasta su vaciamiento total. Lo que hay ahora no es una recuperación, ni mucho menos, de las ideologías, de las grandes narrativas, sino al contrario, es un retorno a la época de las religiones, a la época de la Guerra Santa, a la época de la guerra entre fieles e infieles, entre ángeles y demonios. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo este arcaísmo se da en el presente? ¿De qué manera se da este desajuste, este anacronismo? No es que se retorna al pasado, o el pasado se hace presente. La relación entre pasado, presente y futuro es compleja. Si se dan arcaísmos y se dan anacronismos, es que no se han resuelto problemas que derivan y devienen desde el pasado. El retorno a la Guerra Santa quiere decir que no se ha salido del horizonte religioso, sobre todo de esas religiones ortodoxas y dogmáticas, monoteístas, las religiones del desierto. Sin embargo, tampoco podemos decir que de esta manera empezamos a comprender el asunto, puesto que el arcaísmo es un problema del presente, en el presente, bajo los contextos y condiciones que se dan en el presente. La pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo en el presente? Si hacemos caso a Lipovetsky, estamos asistiendo al desenvolvimiento trivial del sistema mundo cultural de la banalidad. Sorprende esto cuando estamos ante la revolución tecnológica y científica, cibernética, comunicacional y de la nanotecnología. Es decir, estamos en una etapa muy avanzada, donde los medios de comunicación han incorporado a su difusión e irradiación a tecnologías avanzadas. También se ha incorporado el Internet y por lo tanto hay una explosión proliferante de las redes y un manejo particular de las redes donde se impone un tipo de cultura, entre comillas, que podríamos llamar de incultura, porque en realidad no hay un cultivo, no hay una recuperación de la formación y de la memoria, sino más bien un olvido, una amnesia que se da en condiciones lamentables de esta revolución tecnológica y científica,
como una contradicción, es decir, una pauperización de la cultura de manera extrema justo cuando se da una revolución tecnológica y científica. Y por lo tanto tenemos que resolver este problema y esta contradicción, o por lo menos interpretar de una manera hipotética esta contradicción. Y podemos decir lo siguiente: lo que ocurre es que la misma ciencia y la misma tecnología están atrapadas en camisas de fuerza que no les dejan moverse. Y esas camisas de fuerza se llaman relaciones sociales de producción capitalista, pero no solamente de producción, sino de distribución, de circulación, de consumo y sobre todo bajo la hegemonía, por así decirlo, mejor dicho, dominancia del capital financiero. En estas condiciones entonces se está produciendo este fenómeno que es un fenómeno perverso en el sentido de que se impone lo que se ha venido en llamar últimamente bajo el sentido común y el lenguaje comunicacional, la posverdad. En otras palabras, se imponen mentiras como verdad contra las certezas, contra las aseveraciones, contra la acumulación de conocimiento de las ciencias, de la cultura y de la historia. Es decir, se está imponiendo desde la perspectiva de una trivialidad, por ejemplo, el terraplanismo, esta versión de la tierra plana, pero también el creacionismo, que está contra las tesis de Darwin y que plantea de que la Tierra apenas tiene 5.000 años y que los humanos han convivido con los dinosaurios. Es decir, este tipo de verdades que se imponen a partir precisamente de un manejo y de una manipulación tanto de los medios de comunicación como de las redes, pero sobre todo de corrientes que podemos decir que son extremadamente ignorantes y que se atreven a cuestionar precisamente lo que ya se sabe, la esferidad de la Tierra, y además que se sabe y se ha constatado científicamente los años de la Tierra. 4.550 millones de años. Entonces estamos hablando de la historia larga del planeta. Y frente a esta constatación científica se oponen corrientes que se imponen por la fuerza del uso de los medios de comunicación, de la manipulación de los medios, donde se imponen posverdades. Esta escandalosa actitud se ha presentado también de manera bochornosa en la política, personajes estrafalarios, personajes grotescos, personajes anacrónicos que precisamente nos retrotraen una guerra santa y usan una concepción completamente ahistórica o no histórica, o otra versión de la historia que podrían llamar alternativa, pero que no tiene nada de alternativa porque no tiene nada de justificación científica documentada e histórica, pero se imponen precisamente porque se imponen sus prejuicios, y sus prejuicios se imponen en el despliegue de la decadencia. Por otra parte, se observa que los conceptos y las categorías pierden sentido, son usados de otra manera, o se usan categorías amorfas y sin contenido, pero que se imponen mediáticamente y a través de las redes. Por ejemplo, se combina el retorno a la Guerra Santa con nacionalismos recónditos, vernaculares, que vienen a ser también racismos y pretensiones de supremacía en las condiciones de lo que ofrece
el siglo XXI, en tanto estructuras sociales altamente desiguales, de alta concentración de la riqueza en el 1% de la población, dejando al resto precisamente el reparto de lo que queda de la riqueza. En estas condiciones hay un retorno incongruente, anacrónico, en el sentido de que se pierden todos los valores, inclusive no se puede hablar ni siquiera de una transvalorización de los valores en la vertiginosidad del desenvolvimiento de la modernidad, sino que estamos hablando de un vaciamiento de la misma modernidad. Se usa términos como liberalismo o liberalismo radical, inclusive se llega al extremo estrafalario de hablar de libertarios cuando se trata completamente de otra cosa, de posiciones ultraconservadoras. Sin embargo, en la práctica ni siquiera tiene sentido hablar del liberal, porque no son posiciones liberales, son por el contrario antiliberales que se imponen como liberales. Son posiciones autoritarias y totalitarias que pretenden ser partidarias de la libertad. Nos hemos llegado al colmo de vaciar de todo contenido y de toda forma y de todo sentido a la palabra libertad. Esto que hemos llamado ofensiva de la derecha internacional, en realidad tiene un perfil y una composición más compleja e inclusive más descuajeringada. Es la ofensiva de los terraplanistas, de los que creen que la Tierra es plana y aseveran que es así, y de los creacionistas que consideran que hay una simultaneidad, que hay otra versión posible de la interpretación del tiempo de la historia que no va más de los 5.000 años. Es una ofensiva de la banalidad, de la trivialidad y de la mediocridad, que se irradia por la manipulación expansiva de los medios de comunicación y la manipulación soterrada del Internet, de las redes que circulan y que se manifiestan y proliferan en el Internet. Si Jürgen Habermas habló hace un tiempo, bastante tiempo, en su análisis crítico de la comunicación, como pérdida del raciocinio y la imposición de la propaganda, es decir, la suspensión de la política, ahora podemos hablar de una pérdida generalizada de toda forma de razón y de raciocinio, donde se imponen los memes y los gustos o los disgustos que circulan en el Internet. Se ha perdido el perfil humano, el contenido humano, la historia de la humanidad, la cultura o las culturas de la humanidad se han vuelto planas, sin fondo. Justo en los tiempos de la inteligencia artificial se ha perdido toda inteligencia y se pretende sustituir la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Vaya contradicción. Para aclarar, la inteligencia artificial no es más que un instrumento que puede potenciar y enriquecer al humano, a la potencia humana, a las capacidades y facultades humanas. La inteligencia artificial no es sujeto ni tiene subjetividad. Por lo tanto, tampoco tiene voluntad. Como parte de la banalidad y la posverdad, se habla de la inteligencia artificial como si fuera una inteligencia autónoma independiente del ser humano, de sus praxis, de sus instituciones, de su sociedad y de sus desenvolvimientos culturales, técnicos y científicos. Este es un claro desconocimiento de lo que es la inteligencia artificial,
Esta es una posverdad y es parte de las trivialidades que circulan en las redes, en los medios de comunicación y por parte de estos voceros intencionados, malintencionados, que precisamente les interesa difundir estas concepciones insostenibles. Es en este contexto de la decadencia proliferante donde se han dado personajes políticos grotescos, estrafalarios, estrambóticos, que precisamente encarnan el anacronismo extremo y los arcaísmos extremos y las contradicciones extremas de este sistema mundo cultural de la banalidad, es decir, de esta desaparición de la cultura, pero también desaparición de la política, también suspensión o desaparición de los horizontes y por lo tanto restricción de toda perspectiva, de todo porvenir y de todo futuro al ambiente insólito de los prejuicios, de las miserias humanas acumuladas durante las fases terminales de una modernidad en crisis, de una modernidad crepuscular que anuncia en su agonía su propia desaparición civilizatoria. En su libro Irracionalidad, Justin E. H. Smith nos habla de una historia del lado oscuro de la razón. Podríamos entender este subtítulo como la metáfora del lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna forma parte de la luna misma, solo que no la vemos. Sin embargo, ahí está, en la esferidad misma de la luna, en sus movimientos circulatorios alrededor de la Tierra. El libro comienza con un preámbulo llamativo, anunciador del contenido del libro. Se trata del asesinato de un matemático durante el siglo V antes de nuestra era. El asesinado es Hipaso, un pitagórico que difundió el secreto matemático de la condición irracional inconmensurable del cuadrado de la diagonal. Lo irracional forma parte de nuestro mundo. Esta imperfección hace a los humanos y al mundo. A lo largo del libro se trata de la irrupción de los tópicos de lo irracional, de su atravesamiento de lo racional, de la composición compleja de lo racional y de lo irracional. Estamos ante capítulos sugerentes como el pulpo que se devora a sí mismo o la lógica, el tema de la razón en la naturaleza, los sueños de la razón, no solamente como utopía, sino incluso como pesadilla, los sueños transformados en cosas, es decir, a través del arte, las falsedades de la pseudociencia, el contraste entre ilustración y mito, más en la actualidad, la bestia humana o el Internet, las consecuencias de su uso, los chistes y las mentiras, el silogismo imposible o la muerte. Como se verá, estamos ante un libro sugerente y polémico, sobre todo esclarecedor en lo que respecta a lo que nos ocurre ahora, en esta actualidad o en estos espesores del presente. Podemos concluir con lo que ya dijimos, que el lado oscuro ha tomado el lado institucional, que el lado oscuro del poder ha tomado el lado institucional del poder, que lo controla, que el perfil grotesco y las composiciones anacrónicas son visibles y forman parte del espectáculo,
El mundo se ha convertido en espectáculo, un escenario armado con ojivas nucleares, un teatro político globalizado amenazante que amenaza la sobrevivencia humana y la vida en el planeta. El autor citado dice en La bestia humana o Internet que el 2016 fue el año en que el Internet dejó de ser un vehículo de la luz para convertirse en un vehículo de la oscuridad. Dice textualmente, fue por entonces cuando las principales empresas de redes sociales comenzaron a reconocer, a paso lento y tardío, hasta qué punto estaban mal equipadas para manejar las inmensas y nuevas responsabilidades por la preservación de la democracia y la sociedad civil que habían caído sin querer en sus manos. Fue también por entonces cuando la suerte de guerra híbrida que se libraba en gran medida a través del Internet ingresó en la conciencia pública como una nueva realidad y un problema creciente. Al final del capítulo citado, Justin E. H. Smith escribe: podríamos trazar una analogía entre la temprana historia de Internet que vivimos hoy y el momento en el que un entero campamento de homínidos, luego de haber usado una rama encendida por un rayo para calentarse durante la noche, sucumbió al fuego hasta no dejar más que cenizas. El calor fue agradable al principio hasta que no lo fue más. Luego de la tragedia ocurrida en esa primera noche, es lógico que los seres humanos no tuvieran la menor idea de todo lo que acarrearía el futuro, de toda la violencia y la innovación, de toda la calidez y la muerte. La gran diferencia radica en el hecho de que entre el dominio del fuego y el ascenso de Internet, los seres humanos desarrollaron la aspiración a una forma de decisión colectiva basada en la razón, y que Internet parece desempeñar un papel central en la rápida decadencia de esa aspiración, aun cuando hasta hace muy poco tiempo encarnara la esperanza de fortalecer y desarrollar las instituciones democráticas en lugar de debilitarlas. Al respecto de esta cita, podemos concluir que estamos ante un mundo donde prepondera más lo irracional que lo racional, el lado oscuro que el lado luminoso, un mundo donde impera la impostura, la mimesis del disfraz para encubrir los vacíos y las miserias humanas, un mundo de la estafa, donde circula a sus anchas lo falso. Esto ocurre tanto en las potencias como en los países subalternos, en las hiperpotencias como en el resto del mundo. La decadencia se ha generalizado tanto que estamos ante un mundo bizarro, como se dice comúnmente al revés, pero del que se encargan de legitimar los medios de comunicación y el uso bochornoso y expansivo y masivo del Internet, ese uso inescrupuloso para imponer el sensacionalismo sin contenido. Esto no es otra cosa que la muerte del mundo, que la muerte de la misma modernidad. Ya no es Fausto que mira desencadenarse las fuerzas de las potencias ocultas, sino el príncipe idiota que juega compulsivamente a perderlo todo.